Este es el reporte de la base de datos para 4 años que utilizamos en nuestro sistema experto diagnóstico empresarial SISDE para incluir los datos con los cuales vamos a hacer el análisis, diagnóstico y recomendaciones sobre la situación financiera de cualquier empresa. Básicamente está conformado de la siguiente manera. Aquí aparece el nombre de la empresa. El producto se entrega ya con el nombre de la empresa. En esta primera parte, a partir de la fila 10, está el estado de situación financiera. Y a partir de la fila 80 está el estado de resultado integral. Básicamente son datos a primer nivel de plan de cuentas que requerimos para el análisis, diagnóstico y recomendaciones. En los años, el sistema ya los tomó desde la hoja de parámetros donde ustedes programaron sobre qué año se va a hacer. Él toma en la columna F el año más reciente y en la columna C el año más antiguo. Vamos a trabajar sobre 4 años, fundamentalmente porque el año más antiguo, que es el año C, la columna C, es el año base. Realmente vamos a hacer análisis fundamentalmente sobre 3 años con los datos que ustedes suministren. Las filas que se encuentran sombreadas en amarillo no se pueden cambiar. El SISDE las calcula automáticamente. Y en las celdas que ustedes van a ir metiendo los datos son las que están en blanco. Él automáticamente va a realizar haciendo los cálculos del activo corriente, del activo no corriente, de los deudores, de los inventarios, de la propiedad planta de equipo, de los pasivos corrientes y no corrientes y del patrimonio. En la introducción del estado de resultado integral, él va a efectuar la verificación que la utilidad que corresponde a los resultados del ejercicio que están en la fila 68 correspondan a los resultados del ejercicio que da la utilidad neta del ERI de la fila 103. Si eso no cuadra por alguna circunstancia, pues hay que revisarlo previamente porque el sistema muestra un OK tanto en el ERI como en el estado de situación financiera, donde indica si eso se encuentra cuadrado o no se encuentra cuadrado. Es muy importante que tengan en cuenta en el ERI, en las filas 95 y 96 deben incluir las depreciaciones y las amortizaciones, pero estos datos son solamente informativos, que los utilizamos dentro de algunos cálculos en algunos reportes financieros, pero que no están sumando dentro del total de gastos de administración y de ventas. Los gastos de administración y los gastos de ventas que incluyen en las filas 93 y 94 deben corresponder al total, incluyendo pues la depreciación y la amortización. Como les digo, estas dos filas, la 95 y la 96, es datos informativos. Finalmente quiero llamar su atención en el sentido de que esta es la base de datos con la que vamos a hacer los análisis. Es muy importante que la información sea la real. Normalmente la contabilidad no muestra la situación real. ¿Por qué? Porque si quieren una serie de informaciones que no corresponden a una realidad, pero que por efectos tributarios, por efectos de presentación de solicitudes de crédito ante las entidades financieras, contablemente no se hacen las correcciones como debiera ser. Son fundamentalmente 4 cosas. Se las voy a explicar de una manera muy rápida para que las tengan en cuenta e incluyan en esta base de datos realmente la información cierta. O sea, quiten esa información que no corresponde a la realidad para poder que el SISDE haga los análisis sobre la situación real de su negocio. Esto no va a tener ninguna afectación en su contabilidad, ni va a tener ninguna afectación frente a los reportes que ustedes entregan a las entidades de vigilancia y control o a las entidades financieras. El primer dato son la cartera, lo que llaman los clientes. Es muy sencillo. Saquen un dato de cartera por edades y lo que tenga más de 180 días, réstenlo. ¿Por qué? Porque es un dinero que ya está perdido. Es probable que sean empresas que ya se ficticiaron, que ya se quebraron,
que ustedes no las pueden localizar, que están en cobro jurídico o que están en proceso de insolvencia. Son dineros que en el corto plazo no van a recuperar o que incluso no van a recuperar nunca. ¿Eso contra qué lo afectan? Pues tienen que afectarlo contra el patrimonio, ¿sí? Contra los resultados de ejercicios anteriores. Tienen que restarlo allí. ¿Por qué? Porque ese dinero ya se perdió. El segundo cambio fundamental que tienen que hacer es sobre los inventarios. ¿Cómo lo hacen? Saquen un listado de inventarios por rotación, ¿sí? Y lo que no haya rotado en los últimos 180 días, igual, es un dinero que ya está perdido. Son mercancías que ya están deterioradas, que ya perdieron valor, que pasaron de moda, que ya no se pueden vender porque salieron otros productos de mejor calidad a más bajo precio, lo que sea. Son productos que ya no se pueden comercializar. De igual manera, eso lo tienen que restar. Al restarlo en el inventario para que el estado financiero no se les descuadre, tienen que restarlo contra resultados de ejercicios anteriores o que ustedes conocen tradicionalmente como utilidades acumuladas. La tercera corrección que tienen que hacer es en la propiedad, planta y equipo. Aquí es un poco más complejo, pero normalmente ustedes lo conocen, sus contadores lo conocen, sus financieros lo conocen. Son aquellos activos que están en desuso, pero todavía tienen valor en libros, o que ya no están utilizando, o que no son de la compañía, sino que son activos familiares. Por ejemplo, el carro familiar no son activos de la compañía. Entonces, de igual manera, lo restan en el activo, en la propiedad, planta y equipo, y lo restan en los resultados anteriores o las utilidades acumuladas. Y la cuarta corrección que tienen que hacer está en los gastos de administración y en los gastos de ventas. Aquellos gastos que por efectos tributarios o por efectos financieros han llevado como gastos de la compañía y no corresponden a operaciones de la compañía, sino que corresponden a operaciones de los socios o de la gerencia o de empleados familiares de la compañía que son socios o son familiares de los socios. A gastos como salarios en exceso, o sea, la compañía debe pagar salario al gerente por 5 millones y le está pagando 10, esos otros 5 no son un gasto. Los servicios públicos, los colegios, las universidades, los seguros de vehículos, los seguros de vida, todos aquellos gastos que no son de la compañía. Obviamente por efectos tributarios o por efectos financieros se están metiendo dentro de la compañía, pero no lo son. ¿Eso qué implica? Restarlos de los gastos de administración o restarlos de los gastos de ventas, en cuyo caso eso va a producir un incremento de la utilidad, ¿sí? Y pues deben de tener claro que esa utilidad acá en la línea 68 del estado de situación financiera también la deben de modificar para poder que los estados financieros permanezcan cuadrados. Y la afectación la pueden hacer en alguna de las cuentas por cobrar esa contrapartida, pues para que el balance no se les descuadre.